una consulta, lo que sea, lo hagan en forma oral. ¿Parece? Así de esa manera. No, acá lo tengo el chat. Tuve acceso a él. Perfecto. Bueno, primero pregunto, ¿se ve bien? ¿Se ve más o menos bien? Para ver quién está del otro lado, me pueden responder por el chat o en forma oral, como quieran. Sí, se ve Se ve bien, bien, profe. profe. Bueno, buenísimo. Perfecto. Esta suplencia de Pablo Acosta es por esta vez. Él va a estar de vuelta ya en los horarios habituales. Eh, Así que es por hoy, nada más que él tuvo ese problemita. Así que espero poder reemplazarlo a la altura de lo excelente profesor que es él. Así que veremos cómo sale esto. Una idea que se me ocurre, que puede estar buena, es hacer un breve repaso, si les parece a ustedes, de todas las expresiones que se suelen usar en electricidad de la materia, es decir, justamente en la manipulación de los dieléctricos, qué vectores aparecen, qué relaciones tienen estos vectores. Tal vez ustedes ya se hayan hecho ese resumen, pero bueno, de alguna forma nos va a servir un poco para ver si coincidimos en los mismos criterios, ¿no? Y después de hacer eso, la idea sería hacer algunos problemas de la guía que tengan que ver con esto. En particular me parece que es muy interesante hacer el problema de los capacitores, ¿sí? Que está en la guía de los adicionales. Después les digo bien dónde está. Y también en la guía 2 también hay problemas con capacitores que tienen dieléctricos en el medio. ¿Estamos? Bueno, si les parece, mi idea sería hacer ese resumen. No sé a ustedes qué les parece. Capaz me dicen que no, que preferirían empezar con algún problema. Pero me parece que ese resumen a esta altura de la materia está bueno para ver todas las expresiones que tenemos, cómo las podemos usar. ¿Se entiende? Bien. Capaz si alguno. Profe, Sí. el resumen del que hablas es como para que nos orientemos cómo hacer los problemas, básicamente. Para eso. Sí, en particular, exacto. En particular un resumen, porque vieron que el tema de magnetismo en la magnetismo me sale, de campo eléctrico en la materia, es decir, de manipulación de dieléctricos, tiene muchas expresiones dando vuelta. Claro, sí. Entonces, capaz está bueno ordenarlas un poco, a ver qué tenemos, qué es lo más importante, y en base a eso, si a ustedes les parece, empezamos a hacer un problema. Claro, sí. Sí, estaría De alguna bueno forma. porque son un montón. Sí, que quedan algunas Bueno, medias colgadas. Así que. exacto, Por lo menos sí. para ordenar un poco las ideas. Una expresión que no va a perder validez, que no pierde validez en esta etapa de meternos adentro de los materiales, es la famosa y conocida ley de Gauss. ¿Sí? La ley de Gauss va a seguir siendo válida, esta no va a perder validez. La única diferencia es que ahora, cuando nosotros pongamos acá carga, acá arriba, ¿no? Cuando yo acá ponga carga, en realidad tenemos que poner dos tipos de cargas. Una carga que vamos a llamar carga libre y otra carga que es la carga de polarización. ¿Sí? La carga libre es aquella que va a estar en los metales, ¿sí? Que yo la puedo depositar en los metales, y la carga de polarización es la que ya tienen los materiales dieléctricos y que se genera cuando aparece un campo eléctrico, ¿no? Esa es un poco la idea. Carga libre es lo que estuvimos trabajando hasta el día de hoy, porque hasta el día de hoy lo único que trabajamos fue con metales que estaban cargados, o cargas que depositábamos en dieléctricos, eran cargas libres. No hablábamos de estas cargas que son las cargas propias de los materiales cuando aparecen campos eléctricos que distorsionan las nubes electrónicas de estos átomos, ¿no? Entonces esa es un poco una de las diferencias. La segunda expresión importantísima para este tema esta se llama comúnmente, la llamamos ley de Gauss. ¿Sí? Ley de Gauss es conocida, ya la estuvieron viendo, es muy útil y la vamos a seguir usando. Pero aparece una ley de Gauss, una segunda ley de Gauss, para el vector polarización. ¿Sí? El vector polarización, ¿sí? Que básicamente es un vector que me dice a mí, este vector me informa a mí cuántas de esas nubes electrónicas que se han deformado, ¿no? Cuántas hay en el material, ¿no? Me magnifica de alguna forma
no todos los materiales, ante la presencia de un campo eléctrico, sus moléculas, sus átomos, distorsionan su nube electrónica, ¿no? Generando un propio campo interno dentro del material. Entonces, este vector, de alguna manera, mide esa característica que tienen todos los materiales. Esta es igual a menos la carga de polarización, ¿sí? Este menos es muy importante. Esta expresión tiene una expresión alternativa que a mí me gusta usarla mucho para los problemas, pero eso ya queda a gusto de cada uno. Después podemos probar usar esta o usar esta otra, que es esta, ¿no? Es la que dice que el sigma de polarización, ¿no? que se va a generar solo en las superficies de los materiales, es igual al vector polarización producto escalar el versor normal. Esta seguramente que el profe la dio en clase, seguramente que la dio, o en los videos está, pero uno a veces no le presta atención. A mí me resulta muy práctica, ahora van a ver por qué. A mí me resulta muy útil de usar. Esta también, obvio, hay que aprender a usar las dos, ¿no? Porque siempre está bueno expandir el uso de las relaciones matemáticas que aparecen en este tema. Y por último, hay un tercer vector en este tema, que es tal vez es el vector un poco más abstracto, que se llama vector desplazamiento. ¿Sí? El vector desplazamiento, fíjense, es un vector cuya también ley de Gauss, para superficies cerradas, me da solamente el aporte de las cargas libres. Es decir, que fíjense, está muy claro en esta pequeña distribución de fórmulas. El campo eléctrico depende de todas las cargas que haya en el material. Es decir, ¿quién genera campo eléctrico? Lo genera tanto las cargas libres como las cargas de polarización. El vector polarización solo es generado por las cargas de polarización. Y el vector desplazamiento es solo generado por las cargas libres, ¿no? Esa es básicamente la situación que se presenta en los problemas de materiales, ¿no? Eso es básicamente la idea. Respecto a este vector, al vector desplazamiento, tiene una definición, por eso digo es bastante abstracto porque está definido, se define así para toda situación física, así que esto es súper general, como epsilon 0 campo eléctrico más el vector polarización. ¿Sí? Es decir, esta expresión sería una definición clave, ¿no? Podríamos marcarla, es una definición clave del tema porque me relaciona este vector, el vector de desplazamiento, con el resto de los vectores, ¿no? Eso es muy importante. ¿Estamos? Esto es como la base. Ahora vamos a usar estas relaciones, de hecho las vamos a usar para analizar un capacitor o para analizar un material en general. ¿Estamos? Y todas se usan como ya sabemos usar la ley de Gauss. ¿Estamos? De la misma forma que ya sabemos usar la ley de Gauss, se usan estas relaciones. Bueno, vamos a seguir un poquito más y de última, si surgen preguntas, ustedes me las van haciendo y me van diciendo que pare y explique algo de todo esto. Hay muchos tipos de materiales, pero en particular en esta parte de la materia vamos a trabajar, y en esta materia vamos a trabajar con lo que llaman materiales homogéneos e isótropos, ¿no? Estos que se llaman materiales Hay, en la materia se le ha puesto este nombre, en esta materia, que son los materiales que eléctricamente se comportan de manera uniforme. Es decir, ¿y eso qué implica? Eso va a implicar lo siguiente. Esto ya es propio, lo que voy a escribir ahora, es propio de estos materiales. No es genérico. En cambio, todo lo que yo escribí arriba de esta línea, todo esto que está escrito acá, es general para cualquier tipo de material en cualquier tipo de situación. Mientras que lo que viene ahora es propio de estos materiales, muy típicos y que tienen unas relaciones matemáticas sencillas. Por ejemplo, una relación matemática sencilla es esta, que dice que el vector polarización dentro de un material Hay es proporcional al campo eléctrico por dos constantes. Esa es básicamente la idea, ¿no? Esta constante se llama susceptibilidad eléctrica y no tiene unidades, es adimensional. ¿Estamos? Esta es adimensional.
mientras que esta es la famosa permitividad del vacío, ¿sí? Y acuérdense que esta, ¿cuánto vale? Esta, ya saben ustedes cuánto vale, se puede calcular haciendo 1 dividido 4pi por 9 por 10 a la 9. Es decir, haciendo esta cuenta, obtenemos un número, y ese número tiene ¿qué unidades? Las unidades de Coulomb cuadrado sobre Newton sobre metro cuadrado. Estas son las unidades de la permitividad del vacío. ¿Sí? Es típico del vacío. Es decir, que, pero lo importante para nosotros es que son constantes que van a darle proporcionalidad a la relación entre el campo eléctrico y el vector polarización. Hay una relación de proporcionalidad. Es decir, que si crece el campo eléctrico, el material va a generar más vector polarización. ¿Sí? Está bueno entender que este campo eléctrico, este que aparece acá, es el campo eléctrico que está dentro del material. ¿Sí? El campo eléctrico que hay adentro del material, ¿sí?, es el que me va a producir un cambio en el vector polarización. O si conozco el vector polarización, puedo conocer el campo eléctrico dentro del material, viceversa. Bien, ¿qué pasa con esta constante adimensional que se llama susceptibilidad eléctrica? Bueno, esta constante adimensional, sepan que la pueden conseguir por tabla para cada material, ¿no? Cada material tiene su propia susceptibilidad eléctrica. Fíjense que si yo tomo, digamos, esta relación, ¿no?, esta relación que yo tengo acá, y le aplico esta relación de acá, es decir, especializo la definición del vector desplazamiento, la especializo en este término que es propio de los vectores de los materiales Hey, ¿no? Si yo tomo estas dos subrayadas en negro y las relaciono, ¿cómo me va a quedar? Me va a quedar D es igual a epsilon 0, campo eléctrico, más, y en vez de poner el vector polarización voy a poner todo esto, que es epsilon 0, la susceptibilidad, ¿no? Entonces me queda una dependencia directa entre el vector D y el vector campo eléctrico. ¿Cómo es esa dependencia? Bueno, eso está bueno saberla y tenerla a mano, porque nos va a permitir, fíjense, vamos a sacar factor común, me queda 1 más la susceptibilidad, y acá aparece entonces esa relación que está buena, está bastante interesante. Fíjense que también esta relación, todo esto, para simplificar las cosas, se lo llama comúnmente permitividad del material. Permitividad del material, es decir, reemplazamos todo esto por una constante que llamamos permitividad del material, y entonces es más común, a veces es más común encontrar tablas de permitividad de cada material que de la susceptibilidad. Es muy común encontrar, más común si uno busca en internet permitividad de distintos materiales o propiedades eléctricas de los materiales, va a encontrar tablas de la permitividad de los distintos materiales, ¿sí?, dieléctricos. Entonces, fíjense que un problema entonces se me puede presentar con materiales Hey, me pueden dar la susceptibilidad, me pueden dar la permitividad, todo eso va a ser equivalente, porque fíjense que hay todas relaciones de equivalencia basados todos en la constante del vacío. Hay otra segunda, tercera constante que aparece también en los problemas, es decir, que si ustedes me permiten, yo voy a subrayar en rojo esta relación, porque es muy importante, ¿sí? Entonces, vamos viendo un poquito. Está la definición de desplazamiento, la relación entre el vector polarización y campo eléctrico en los materiales homogéneos isótropos, y la relación entre D y E de los materiales homogéneos isótropos. Hay una constante que también se suele usar, se llama constante K. Es decir, que los materiales, ya les repito, se puede presentar también que les den la constante K. ¿Qué es la constante K? Se llama constante dieléctrica. ¿Sí? Del material, propia de cada material. Y van a ver que esta constante es también adimensional, no tiene dimensión, no tiene unidades. ¿Sí? Adimensional. ¿Estamos? Bien.
esto es entonces propiedad de la constante K. ¿Qué es la constante K? La constante K es simplemente, para que ustedes tengan una idea, es simplemente dividir la permitividad del material dividido la permitividad del vacío. Es decir, que es una relación de comparación entre qué diferencia hay entre estas dos variables. Van a ver que las tablas más comunes son de constante dieléctrica. Si ustedes ponen en internet propiedades de los materiales, propiedades eléctricas, van a aparecer las tablas de la constante K. Fíjense que esta constante también van a ver que siempre es mayor a 1. O aproximadamente 1, por ejemplo en el aire es prácticamente 1. Es decir, el aire y el vacío eléctricamente se comportan muy parecidos. Pero el resto de los materiales, su permitividad siempre es más grande que el vacío, entonces la constante termina dando más grande que 1. Hay materiales que la constante K vale 2, vale 3, hay materiales que vale 50, vale 100, hay materiales que tienen son muy dieléctricos, entonces su constante tiene valores muy grandes. ¿Sí? Tiene valores muy grandes. Los plásticos, la mica, hay minerales que son dieléctricos, que no permiten la conducción de la electricidad y se polarizan ante la presencia de un campo eléctrico. Con esta constante, si ustedes quieren, con esta constante podemos redefinir estas dos cosas que yo subrayé acá. ¿No? Porque en un problema, si me llegan a dar la constante K y no me dan, ¿cómo yo vinculo con estas cosas? Bueno, es relacionar con todo esto que estamos viendo acá. Es relacionado con todo esto que está acá. Pero para que ustedes vean, por ejemplo, si yo tengo que despejar la permitividad de esta relación de acá abajo, me va a quedar entonces que el vector D es la constante K por la permitividad del vacío, campo eléctrico. ¿Sí? Entonces, si quieren, acá tienen otra relación que puede estar buena. ¿Sí? Otra relación que puede estar buena si me dan la constante K como dato. Y en el caso de arriba, fíjense que la susceptibilidad, ¿sí? Si ustedes miran un poco esta relación de K, fíjense, K en definitiva, si ustedes comparan esta relación con esta, en realidad K, fíjense, K no es otra cosa que 1 más la susceptibilidad. ¿Estamos? Entonces, ¿qué voy a escribir finalmente acá arriba? Voy a escribir que el vector polarización es, y en vez de poner la susceptibilidad voy a escribir K menos 1. Son distintas formas, repito, no es para enloquecerse, son distintas maneras de escribir con el dato que me da el problema. En realidad, fíjense que todo, en definitiva, ¿de dónde sale? Sale de conocer la relación de la constante K, sale de conocer esto, y de las definiciones de D, de P, ¿no? Uno puede vincularlas y obtener la relación que quiere. Yo acá les estoy dando como una segunda opción, las voy a poner en amarillo, una segunda opción, que también es válida. ¿Sí? Que también es válida. Y esta, por ejemplo, esto que puse acá, capaz está mejor sacarlo de ahí, ¿no? Sacarlo de ahí. Vamos a ver si lo puedo sacar. Sacarlo de ahí y ponerlo acá. ¿No? Vamos a ponerlo acá. Está más piola, porque está más vinculado con eso. ¿Estamos? Bueno, fíjense cómo fuimos de a poquito toqueteando las relaciones, viendo qué es lo más importante. Vamos a ver qué hicimos hasta ahora. Y hasta ahora miren todo lo que escribimos, ¿no? Escribimos un montón, escribimos las relaciones generales, ¿sí? Y acá las relaciones particulares para los materiales homogéneos e isótropos, ¿sí? Eso es lo que hicimos hasta ahora. Hay algo más que necesitamos para los problemas, hay algo más. ¿Sí? Hay una cosa más que se necesita. ¿Qué es eso más que necesitamos? Y necesitamos ver qué pasa cuando dos materiales homogéneos e isótropos están en contacto, lo que se llama condiciones de frontera. Por favor, me paran ante cualquier cosa que estoy diciendo que no se entienda, ¿sí? Eso ya lo saben. ¿Qué es la condición de frontera? Bueno, la condición de frontera en los videos se demuestra, es decir, cuando vos tenés dos materiales, suponete, muy pegaditos, es decir,
limítrofes. Es decir, por ejemplo, tengo este material amarillo que le vamos a decir que tiene una permitividad 1, y del otro lado tengo este material rojo, ¿sí? Tengo un material rojo de permitividad E2, es decir, son dos materiales que están pegados, entonces hay ciertas propiedades eléctricas que comparten las dos sustancias al estar tan pegadas. Vamos a trazar un eje de color azul, un eje de color azul que va a ser un eje, fíjense, lo vamos a llamar, ahí está, este es un eje perpendicular, y vamos a trazar un eje tangente al punto de interfase, ¿sí? Que lo vamos a llamar paralelo, ¿no? Tenemos un eje perpendicular y un eje paralelo. ¿Estamos? Es decir, las dos liñitas, a ver, no me gusta cómo quedó este, lo vamos a dejar sin el redondelito. A ver, vamos a poner el redondelito. Ahí está. Bien, entonces, ¿qué pasa con estas cosas? Bueno, en los videos se demuestra, yo acá no lo voy a demostrar, solamente voy a decir que cuando uno tiene una interfase de este tipo, cualquier componente del vector desplazamiento que sea perpendicular a la interfase, ¿sí? Se conserva. Es decir, le voy a sacar la flechita porque estamos hablando de componentes. Entonces, la componente de un vector desplazamiento perpendicular a la interfase se conserva. Y el campo eléctrico paralelo a las interfaces también se conserva. ¿Sí? Esto es también fundamental para los problemas, y de hecho ahora en los capacitores lo vamos a usar. ¿Estamos? Esas relaciones son fundamentales. ¿Esto qué quiere decir? A ver, vamos a tratar de pensar un poco qué quiere decir eso. Quiere decir que si, por ejemplo, yo tengo un vector, acá lo dibujo, un vector D, que forma ángulo con el punto donde está que estoy estudiando el problema. Yo estoy estudiando justo en este punto el problema, ¿no? Y el vector D tiene un ángulo. Bueno, porque justo tengo la mala suerte de que no es ni perpendicular ni es paralelo a la interfase, tiene un ángulo. Bueno, entonces lo descompongo. Tiene una componente. Hay una componente del vector que es paralela y hay una componente que es perpendicular, ¿correcto? Bueno, la parte perpendicular se va a conservar, va a estar del otro lado de la interfase, ¿no? Esta interfase va a compartir el mismo vector de desplazamiento en la componente perpendicular. No le va a pasar, al vector D no le va a pasar lo mismo con la componente paralela. Es decir, que acá hay que ver después que cuánto me da el vector D, digamos, este sería el vector D1, ya el vector 2, paralelo, ¿qué le pasa? No sabemos, eso no lo sabemos. Pero sí sabemos que este, que es el vector de desplazamiento 1, va a ser igual al vector de desplazamiento 2. ¿Entienden? Esa es la idea de lo que pasa en las interfaces. Lo mismo va a pasar con el campo eléctrico, pero lo que se va a conservar es la componente paralela. Vamos, esto es muy importante tenerlo bastante en claro. Bien, esto fíjense es un poco el resumen de todo. Ya, si ustedes me dicen, che, ¿qué más hay para hablar de este tema? Y bueno, ahí hay que ponerse manos a la obra y resolver cosas. En general hay algo que no dije, que podríamos ponerlo acá, que es muy importante, ¿no? Vamos a ponerlo acá como un comentario, y es que los materiales Hay, por ser todos, fíjense, todas las constantes que aparecen en los materiales Hay son positivas, ¿no? Esta es mayor a 0, la permitividad es positiva, la susceptibilidad también es adimensional y positiva para los materiales Hay. Se va a dar esto que es que el vector campo eléctrico va a ser paralelo al vector desplazamiento y va a ser paralelo al vector polarizaciones. Todos los vectores van a tener la misma dirección y sentido y van a compartir la misma dirección, siempre y cuando estén dentro del mismo material. Ahora, acá, en la condición de frontera no pasa eso porque yo puede ser que tenga un vector de 1 de un lado y un vector de 2 que no sea paralelo, pero eso va a pasar porque son materiales distintos. Mientras yo esté dentro de un mismo material Hay, vamos a aclararlo, mismo material,
¿Estamos? Dentro de un mismo material se va a ver siempre esta propiedad. ¿Estamos? Se va a ver esta propiedad. Por ejemplo, un pequeño ejemplo de todo esto. Hagamos un pequeño ejemplo de todo esto que estamos hablando. Por ejemplo, imaginemos que tenemos placa metálica con una determinada carga positiva. Y pongo acá otra placa con carga negativa. Bueno, esas son cargas libres que se han puesto y depositado en placas metálicas. Entonces van a generar un campo eléctrico, por la simple razón de que tengo cargas libres. Perdonen lo último, vamos a borrarlo todo, no está todo mal porque son todas cargas negativas. Ahí está. Bueno, vamos a dibujar con distintos colores los campos. Por ejemplo, vamos a dibujar con azul el campo eléctrico, ¿no? Este lo vamos a dibujar con azul. El campo eléctrico, sabemos muy bien que va de las cargas positivas a las cargas negativas, y eso es lo que va a ocurrir en este caso. Perfecto. Este es el campo eléctrico, vamos a llamarlo exterior, le vamos a poner un cerito. Si yo ahora introduzco dentro de este capacitor, por ejemplo, un material dieléctrico, este material acá adentro está lleno de átomos. Es decir, está lleno de átomos que no van a estar en estado neutro, sino que se van a polarizar, se van a deformar. Bien, y eso lo que va a producir es que de este lado se me acumulen cargas negativas de polarización y cargas positivas de este lado. Bien, lo que va a generar, vamos a representarlo con otro color, lo que va a generar un vector polarización. Fíjense, por eso está este signo menos acá. Este signo menos, ¿por qué está? Porque las cargas de polarización no van de las positivas a las negativas, van de las negativas a las positivas. Entonces, vamos a tener dentro del material un vector polarización que va a apuntar de las negativas, porque estas, repito, acá ya se están poniendo en juego las cargas libres, acá hay cargas libres, y acá ya empiezan a haber cargas de polarización en un lado y en el otro. Estas van a ser negativas y estas van a ser positivas. Bien. ¿Qué pasa con el campo eléctrico? El campo eléctrico afuera del material va a seguir valiendo el campo fuera del material, pero adentro va a surgir un nuevo campo eléctrico. Este campo eléctrico es muchas veces el que me interesa, el campo eléctrico adentro del material. ¿Sí? Adentro del material es lógico que aparezca un campo eléctrico nuevo. Porque piensen ustedes lo siguiente, el exterior lo generan las cargas libres, puramente. Pero dentro del material tengo estas cargas de polarización que no van a ser iguales a las que están del otro lado, pero juntas, es decir, la suma entre las cargas positivas y negativas va a generar menos carga. Sí. Mi duda, en cuanto a eso, viste que siempre el campo va de la carga positiva a la negativa. Adentro del material, ¿por qué es al contrario? Eso es por convención. Bueno, adentro del material primero estamos con este vector que llamamos, que no es el vector campo eléctrico. Esto no es un campo eléctrico primero. Fíjate que no tiene las mismas unidades que el campo eléctrico. Las unidades del vector P, yo no lo dije, pero fíjate que son coulomb sobre metro cuadrado, ¿no? Mientras que las unidades del campo eléctrico son es coulomb, es newton sobre coulomb. ¿Sí? Vamos, es decir, fíjate que tienen distintas unidades, es decir, ya claramente el vector P no es igual al campo eléctrico, y además, por cómo se define, ¿no? Por la naturaleza propia de este vector, se la define desde las cargas negativas a las cargas positivas. Es una cuestión de definición para que también todo este armazón matemático que estamos armando, toda esta estructura matemática, estas relaciones matemáticas empiecen a tener sentido. ¿Estamos? Es decir, está bien. Algún tipo de vínculo. Pero o sea, se necesita. Un dieléctrico, el campo que hay va de la negativa a la positiva. A ver, te corrijo ahí en eso. El campo del vector polarización. Ah, está bien. El campo del vector polarización es el que va a regirse de esa manera. ¿Qué pasa con este vector azul que yo no le puse el cerito abajo? Yo no le puse el cerito porque no es el exterior, es el interior, el que está dentro del material.
Este va a ser el resultado. Vamos a hacer lo siguiente, si vos me permitís. Va a ser el resultado de estas dos cargas sumadas. Es decir, la carga positiva de las libres y la negativa de polarización, que no van a ser iguales, porque no se llegan a polarizar la misma cantidad de cargas que las cargas libres. Por eso los materiales eléctricos apantallan el campo eléctrico, reducen el campo eléctrico en su interior. Siempre van a ver que el campo eléctrico en el interior de los dieléctricos es más débil que si el dieléctrico no estaría. Pero si yo sumo las cargas positivas libres con las cargas negativas de polarización, van a ganar las positivas libres. Entonces acá voy a seguir teniendo una carga positiva. Y de este lado me va a pasar lo mismo. Si yo junto, bueno, pensemos, yo acá lo separé, pero en realidad este dieléctrico está pegado a la placa, ¿no? Pero si yo sumo las cargas positivas de polarización y las negativas libres, ¿quién va a ganar? Va a ganar las negativas. Entonces, el eléctrico se sigue comportando como siempre. El campo eléctrico va de las cargas positivas a las cargas negativas. Ese no perdió su naturaleza. De hecho, si yo calcularía este campo eléctrico con la ley de Gauss como está acá. Pero para eso necesito saber cuánta carga libre tengo y cuánta de polarización, que mayormente ese es el problema. Yo no sé las de polarización cuánto valen inicialmente en un problema. ¿Bien? Bien. Bien, ahí sí quedó claro. Que me pregunten todo de esto. Sí, ahí quedó mucho más claro. ¿Quedó Gracias, claro? profe. Igual Sí. ahora, no crean que esto se entiende tan fácil, tiene sus complicaciones porque aparecieron estos vectores nuevos, que es la polarización y el desplazamiento, que complican la vida. Por eso sugiero preguntar todo lo que pueda. ¿Qué pasa con el vector desplazamiento? Bueno, por definición y un poco por lo que acabo de decir acá, va a quedar paralelo. Profe. Fíjense. Sí. Perdón, tengo una pregunta. Las cargas Adelante. libres son las que están a ambos lados de la placa, ¿no? Esas son las cargas de Exacto. la placa nada más. Las cargas libres son aquellas que pudieron ser movilizadas a través de algún mecanismo humano, digamos. Es decir, ¿cómo llegaron estas cargas que están acá? ¿Cómo llegaron acá? Y porque alguien Alguien las puso una puso. batería, porque alguien frotó una varita de plástico y la acercó. Hay muchas formas, pero básicamente esto lo trajo un ser humano. Esto no Claro. estaba acá antes. En cambio, estas cargas negativas que están acá, pregunto, ¿se ve mi cursor moviéndose? Sí, se ve. Bien, las cargas negativas estas no las puso nadie. Si el campo eléctrico llega a desaparecer, estas cargas negativas se neutralizan con las positivas de este lado y el material vuelve a un estado neutro. Aparecen porque los átomos se deforman eléctricamente. Eso lo recuerdan de la teoría. Claro, los dipolos se deforman, ¿no? Exacto, los dipolos atómicos se deforman y entonces ponen de este lado las cargas negativas y de este lado me ponen las cargas positivas. Y en el centro del material está en estado neutro. Si el material no estuviese con un campo exterior, si yo lo hago desaparecer, estas cargas de polarización desaparecen. Eso es lo que pasa generalmente con un dieléctrico. Algunos no. Algunos tienen propiedad de conservar esa polarización que vos le diste. Pero son algunos otros. Esos se llaman materiales ferroeléctricos, se llaman. Materiales ferroeléctricos que conservan la polarización. Pero la mayoría, cuando vos le sacás el campo exterior, cuando vos le sacás las placas, vuelve a su estado neutro y desaparecen las cargas de polarización. Es decir, que ¿dónde estaban las cargas de polarización? Están ahí, pero ahora neutralizadas. Bueno, por último está el vector amarillo, que lo vamos a representar acá, que es el vector D. Ese vector D está gobernado por las cargas libres, así que va de las cargas positivas libres a las cargas negativas libres. Así que acá voy a dibujar un vector desplazamiento. Fíjense que hasta va por afuera, puede existir fuera del material el vector D. Es decir, el vector D no necesita que haya material para que exista. Lo mismo que el vector E. Sin embargo, el vector P, como depende de las cargas de polarización y esas solo existen en los materiales, si no hay material no hay vector P. ¿Estamos? Es decir, que si yo retiro el material y dejo las placas, lo único que me va a quedar es el vector E, ahora, bueno, es cero en realidad, y el vector D. Porque el vector D, fíjense, depende del campo eléctrico, lo dije acá abajo,
Así que mientras haya campo eléctrico va a haber vector D en un material como el aire, que es homogéneo e isótropo. Y además puedo venir a esta relación y decir, el vector D depende de las cargas libres, así que no depende más que de eso. Y si vengo acá también veo que el vector D, si yo tacho la polarización porque no está más presente, me queda algo, no es que no me queda nada. Bien. Bueno, con toda esta info, que es mucha, yo entiendo que es mucha, vamos a tratar de ordenar las cosas para resolver problemas. ¿Sí? ¿Les parece? Así que esto lo voy a tener por acá cerquita, pero en realidad me voy a concentrar en un problema. ¿Qué problema me voy a concentrar? Me voy a concentrar en la guía de adicionales. En la guía 2 también hay un problema interesante, que es el problema 6, que con lo que voy a explicar ahora lo van a poder hacer, lo van a poder resolver. ¿Sí? No van a tener problemas. Pero yo me gustaría resolver, en realidad, el problema de los adicionales, el problema 1. ¿Sí? Les voy a leer la consigna que dice. Básicamente este problema dice: en el interior de un capacitor de placas paralelas puede ser llenado con dos materiales dieléctricos Higgs. El interior de un capacitor de placas paralelas puede ser llenado con dos materiales dieléctricos Higgs de constante K1 y K2. De dos formas posibles, ver la figura adjunta. ¿Cuál de los casos mostrados es aquel que el vector de desplazamiento es idéntico en ambos materiales? Justificar adecuadamente y calcular para este caso los vectores eléctricos fundamentales. Bueno, yo lo que voy a hacer básicamente en este problema es tratar de calcular todo. Todo lo que tenga que ver con estos dos capacitores, porque son dos clásicos que aparecen mucho en todos los problemas. Entonces, vamos a tratar de plantearlo. Primero vamos a plantear este, que es el más simple, que tiene los dos materiales puestos uno en forma de sándwich. Tiene los dos puestos así en forma de sándwich. Bien. Estamos. Para darle un poquito de onda a todo esto, vamos a pintarlo un poquito. A ver si tengo uno más grande. Ah, tengo el más grande de todos. Bueno, lo pintamos un poquito para darle separación, diferencia. Ahí lo tenemos. Vamos a pintar el otro. Estamos. Esa es básicamente la situación. Vamos, acá lo tenemos. ¿Qué me da como dato? ¿Qué me da como dato? No me da las permitividades, me da la constante. La constante K1 y la constante K2. También da como dato que dice que acá arriba hay carga acumulada, Q. Carga obviamente libre. Y me da también el área. Y lo mismo que abajo, me dice que acá la carga acumulada es menos Q, la misma que arriba, y el área. ¿Estamos? Esa es básicamente la situación hasta ese momento. Yo en teoría lo que tendría que hacer para resolver este problema en forma íntegra, yo tendría que lograr determinar cuánto vale el campo eléctrico en el interior de estos materiales, acá adentro, cuánto vale el vector polarización en el interior de esos materiales, cuánto vale el vector D, cuánto vale la carga de polarización, es decir, cuánta carga de polarización hay en todos los puntos de este capacitor, y si quieren, para cerrar el tema, determinar cuánto vale la capacidad, ¿no? La capacidad de agrupar de esta forma los materiales, ¿no? De ponerlos de esta manera. ¿Cuánto vale la capacidad total teniendo la carga y teniendo esta distancia, que también es dato? Vamos a llamar esta distancia de 1 y a esta distancia de 2, ¿no? Esto es un típico problema y vamos a tratar de resolver todo esto que yo puse acá arriba. Vamos a tratar de resolverlo. Bueno, ¿por dónde comienza un problema de este estilo? ¿Por dónde se comienza? Bueno, si voy un poco a las relaciones, si yo me retrotraigo y miro las relaciones generales, que son estas, me doy cuenta que la única información que me da el problema es la carga libre. Es decir, el problema me está informando de la carga libre, me dice cuánto vale la carga arriba en la placa metálica y abajo. Entonces, fíjense que no podría obtener el campo eléctrico porque la ley de Gauss me pide que no solo use la carga libre, también tengo que saber la carga de polarización, que no la sé por ahora. El vector P me tengo que olvidar porque no sé nada de las cargas de polarización. Pero fíjense que el vector D
es el primero y el más fácil de obtener en este caso. Así que, por lo general, los problemas de este estilo, cuando se da el dato de la carga libre, se comienza calculando el vector D. ¿Estamos? Eso es lo primero que vamos a hacer. Entonces vamos a comenzar por eso. Sepamos que al darme la carga, al haberme dado la carga arriba de la placa y el área, yo sé que esa placa tiene una polarización de cargas libres, digamos, tiene una densidad de cargas libres que es fácil de calcular, porque tengo la carga y tengo el área, es decir, que con eso, esto es dato del problema también. Bien, lo digo porque es importante saberlo. Bueno, entonces, ¿qué hago? Vengo acá y digo la sumatoria, entonces, de toda la superficie cerrada, es decir, haciendo la integral de la superficie cerrada, del vector D por diferencial de área, es igual a la carga libre. ¿Sí? Bueno, entonces, ¿qué superficie voy a tomar? Sería la pregunta, en este caso. Y bueno, como es un capacitor plano, ustedes ya saben qué superficie se suele tomar en un capacitor plano. ¿Qué se suele tomar en un capacitor plano? ¿Qué superficie? ¿Cuál es la superficie típica de un capacitor plano? Gaussiana. ¿Han resuelto un capacitor hasta el día de hoy? Sí. ¿Cuál es la superficie típica que se suele tomar? Rectángulo. La parte de arriba, la placa cargada y un material Hey, tipo, y una parte libre. Bien, es decir, la forma geométrica suele ser un cilindrito. Algunos lo llaman, le ponen varios Yo digo nombres, un rectángulo. rectángulo, pero en realidad es un cilindro, ¿no? Porque tiene volumen, ¿no? Es como un cilindrito que, digamos, lo puedo extender todo lo que yo quiera. Lo bueno es que como esto es un capacitor plano, acá afuera, acá no hay nada, ¿no? Por lo menos el vector D que yo estoy buscando, yo sé muy bien que tiene que estar acá adentro. El vector D era amarillo, vamos a respetar eso. Acá está, el vector D es amarillo. Ahora con este color que elegí, no me queda nada. Entonces, a ver, vamos a hacer ahí. Entonces el vector D es amarillo, acá lo tengo. Ahí tengo el vector D. Y como la carga libre es positiva arriba, la cosa es como habíamos dicho. Ahí está. Perdonen que me ponga medio rompe con esto, pero quiero que se vea claramente. Acá tengo el vector D. Profe, Sí, ¿estás haciendo el 6 del trabajo práctico número 2 o de los adicionales? estoy haciendo el de los adicionales. En el fondo son muy parecidos, es decir, Pero es muy parecido el ejercicio. Lo único que cambia es la constante. En uno te da la K y en otro te da epsilon. exacto. Estoy haciendo el de los adicionales, pero en el fondo es lo mismo. Vamos a llegar a los mismos resultados. Fíjense qué interesante, porque yo acá con esta cilindrito yo atrapé solo una parte de la carga, no atrapé toda la carga. Es decir, que acá adentro yo atrapé lo que voy a llamar una carga prima. Y yo tengo un área acá, que es un área prima también, que no es el área de todo el capacitor. Atrapé una pequeña cantidad de carga prima libre, ¿no? Es la carga libre atrapada. Entonces, y fíjense qué interesante que la única área de este cilindro que está expuesta al vector D es esta de acá abajo. Es esta área, cuyo vector área mira en la misma dirección, ¿no? Este es el diferencial de área, mira en la misma dirección que el vector D. Por lo tanto, habiendo hecho ese pequeño análisis, ahora me vengo acá, ¿no? Y digo, como estoy hablando de un capacitor plano y es todo uniforme, voy a decir, esperen que, ahí estamos, ahí está. Voy a decir, el módulo de D, lo voy a sacar factor común, me va a quedar básicamente acá la integral de la superficie cerrada diferencial A, pero solo, no es toda la superficie cerrada, es solo la parte que recibe producto
digamos que recibe el producto del vector D, ¿no? El producto escalar con el vector D. Y acá la carga libre va a ser carga prima, porque no estoy atrapando a toda la carga. Y entonces esto me va a terminar quedando así, ¿no? Me va a terminar quedando así. Me va a quedar D módulo, ahí está, D módulo. Esto va a terminar siendo el área prima, es decir, no va a ser el área de todo el capacitor, y esto va a ser carga prima. En definitiva me va a quedar que el vector D, vamos a llamarlo el vector D1, porque estoy trabajando con el material 1, el vector D1 en módulo es la carga prima sobre el área prima. ¿Qué es esto? Y piensen ustedes, si la distribución de carga es uniforme en la placa, en esta placa es uniforme, que yo tome toda la carga dividido todo el área, tiene que darme lo mismo que si yo tomo la carga prima del área prima. Por lo tanto, esto es igual al sigma libre que yo obtuve en esta cuenta de aquí. ¿Estamos? Entonces ya resolví la primera parte de este problema. ¿Estamos? Yo resolví la primera parte de este problema. Obtuve cuánto vale el vector D de este problema. ¿Cuánto vale? Y si divido la carga que me dio como dato, divido el área, obtengo la densidad de carga, que es la densidad de carga libre, y entonces eso es el vector D. ¿Qué unidades tiene el vector D? Y sus unidades, fíjense, es coulomb sobre metro cuadrado, está perfecto. Son las unidades que tiene que tener. Coulomb sobre metro cuadrado. Bien, entonces Profesor, bastante... Sí. cuando analizamos las condiciones fronteras de los ejercicios así, el vector D no es uniforme en todo el ejercicio. Bueno, a veces sí, a veces no. En este caso, dado que estoy tratando con un capacitor de placas paralelas, todos los vectores van a ser uniformes en el espacio. El vector campo eléctrico, el vector polarización, pero todo porque estoy trabajando con una configuración de mucha simetría, ¿no? Que es el capacitor de placas paralelas. Ahora, si estoy trabajando, por ejemplo, con una esfera, y ahí ya la cosa se me complica porque a medida que yo me muevo en el espacio, el campo no va a ser constante. Y entonces D1 y D2 en este caso serían iguales. Exactamente. Eso que estás diciendo vos es una de las condiciones de frontera, porque fíjense que una de las condiciones de frontera, acá la tengo, es que cuando tengo dos materiales y tienen una interfase, el vector que se conserva de una interfase a la otra es el vector que sea perpendicular a la interfase. Y justo este D1 que está acá, ¿no? Ese D1, es básicamente, fíjense, es perpendicular a la interfase. Así que la interfase está ahí, así que está bien. Es decir, que tenemos acá un vector 2 que va a ser igual al vector D1. Así que inmediatamente podríamos ya de una, sin hacer más cuentas por condición de frontera, decir, ¿no? Podemos poner acá por condición de frontera, D1 vectorialmente es igual al vector D2. ¿Sí? Y por lo tanto en módulo también, es decir, que el módulo del vector D2 va a ser la carga libre que tenga el capacitor. ¿Estamos? Entonces ya resolvimos los dos primeros vectores. ¿Qué voy a hacer con lo que falta? Es decir, por acá vino perfecta la mano. Por acá la mano vino fácil. Fíjense que usé la propiedad de condición de frontera y usé eso, ¿no? Usé la definición del vector D. ¿Qué tendría que hacer ahora? Y ahora tengo que sacar, por ejemplo, el vector P y el vector campo eléctrico. Bueno, entonces, ¿qué hago? Me vengo a las relaciones que yo conozco de los materiales homogéneos e isótropos. Estas me vienen perfecto, miren. ¿Podría usar esta de aquí? Sí, si me dan la permitividad podría usar esta para sacar el vector campo eléctrico. Y si no, puedo usar esta. En este caso, como me dio la constante K, voy a usar esta directamente. Así que, básicamente, vamos a trazar una línea acá y vamos a decir entonces que el campo eléctrico, por ejemplo, 1, en módulo, ¿no? Si yo despejo de esta relación, me queda que el módulo del vector de 1
sobre la constante K1 por epsilon 0 es la respuesta. Entonces fíjense que esto me queda el sigma libre, que va a ser dato, K1 epsilon 0. Y lo mismo me va a pasar con el campo eléctrico 2, usando las condiciones de los materiales homogéneos isótropos. ¿Sí? Voy a poner en cambio acá, voy a poner K2 epsilon 0, fíjense que estoy justamente respetando la relación, donde la relación dice que ya el vector campo eléctrico depende del la relación entre ellos depende del material y de la constante K. Entonces cada material tiene distintas constantes, voy obteniendo distintos, estos campos eléctricos ya no son iguales. K2 epsilon 0. ¿Estamos? Bien. ¿Y cómo voy a sacar el vector polarización? ¿Cómo voy a sacar el vector polarización? Bueno, de vuelta puedo volver a las relaciones que tengo aquí, ¿no? Puedo volver a estas relaciones, a esta, por ejemplo. Esta está perfecto porque esta es la que yo necesito para este problema. Entonces voy a decir el vector polarización 1 en módulo es el epsilon 0 por la constante K1 menos 1 por el campo eléctrico que es, en este caso, es el sigma libre sobre la constante K1 epsilon 0. ¿Esto a qué me va a llevar? Y a que algunas cosas se me simplifiquen. Fíjense que acá se me simplifica el epsilon 0 con el epsilon 0. Entonces esto me termina quedando K1 menos 1 sobre K1 sobre sigma libre. ¿Estamos? Y lo mismo me va a pasar con el vector polarización 2. Me va a pasar que me va a quedar K2 menos 1 sobre K2 sigma libre. Entonces ya estoy obteniendo básicamente todos los resultados que necesito para este problema. Obtuve, se me fue agrandando la letra. Entonces, ¿qué obtuve? Obtuve los vectores de desplazamiento, obtuve los vectores campo eléctrico. Fui obteniendo de esta lista de cosas que yo quería obtener, fui obteniendo todo esto. ¿Qué hago con la carga de polarización? ¿Dónde hay carga de polarización en este problema? ¿Dónde les parece que va a haber carga de polarización? Bien, esa es una buena pregunta. Acá les acerco el capacitor. ¿Dónde van a haber cargas? ¿Dónde tengo que calcular cargas de polarización? Entre los capacitores y los conductores. Tal cual. Donde haya un vector P, el vector P dijimos que iba a ser paralelo al vector D. Así que acá tengo el vector polarización 1 y el vector polarización 2. Bien. Si hay material y hay vector polarización, tiene que haber cargas de polarización. Fíjense, van a haber, en todo este sector va a haber cargas de polarización, en este sector también, acá va a haber otras cargas de polarización, porque hay otro vector P. Bueno, tengo 4 lugares para sacar cargas de polarización. Así que tengo para entretenerme básicamente de lo lindo. La cuestión acá es cómo la voy a obtener esa carga. ¿Cómo la voy a obtener? Me voy para arriba y digo, bueno, a ver, ¿qué tenía yo para sacar la carga de polarización? Tenía o la ley de Gauss o esta formulita que el profe dice que está piola. No sé cuál les resulta a ustedes más cómoda. A mí me gusta mucho esta. Vamos a hacer un ejemplo usando las dos. Y ustedes me van a decir qué les gusta más. ¿Estamos? Vamos a tratar de ver cómo se calculan las cargas de polarización. Cargas de polarización. Profe, igual si tenés los vectores no te conviene hacer la integral. Por eso, vamos a ver, capaz yo estoy obsesionado, que a mí me gusta hacerlo de esa manera, pero... No, igual si es más fácil de una. No, acá nadie tiene la palabra, esto es ciencia. La ciencia nadie tiene la verdad. Bueno, este era el material K1, ya no lo voy a pintar porque ven, ya estoy cansado, lo pinté en aquel momento, ahora ya no lo pinto, pero me voy a tomar con mucho cuidado porque este es un material rectangular, es decir, es como un... Y yo sé que acá está el vector polarización 1. Si voy a usar la ley de Gauss de polarización, me pide que elija una superficie gaussiana.
Eso es lo que me está pidiendo. Si uso esto, que es la ley de Gauss de polarización, tengo que elegir una superficie gaussiana. ¿Qué superficie gaussiana voy a elegir? Bueno, voy a elegir la misma que elegí antes, porque esto, al ser un sistema de vectores uniformes, me conviene usar este sistema. Entonces fíjense que acá estoy atrapando seguramente, porque fíjense que el cilindrito lo puse ahí y no lo puse acá. ¿Por qué no lo puse ahí al cilindrito? Porque yo ya de antemano sé que acá no hay cargas de polarización, es decir, que acá las cargas de polarización valen 0 adentro del material. Tienen que estar en los bordes del material, es decir, podría poner también mi cilindrito acá, obviamente que lo voy a hacer, pero voy a buscar las fronteras del material, porque en las fronteras del material es donde voy a encontrar cargas de polarización, no en el interior del material, es decir, que esto no tiene ningún sentido. ¿Correcto? Bien, vamos a hacerlo. Vamos a borrar eso, vamos a borrar esto porque estoy concentrado. ¿Se entiende lo que acabo de decir? Espero que sí. Ahí está. Y ahora estoy concentrado en esa superficie. En esa superficie tengo este diferencial de área. Así que también yo sé que acá hay un área prima. ¿Sí? Hay un área prima. Entonces, ¿qué voy a decir acá? Voy a decir la integral del vector P. El vector P yo ya lo conozco, es decir, el módulo del vector P. ¿Sí? El módulo del vector P. Por la integral de la superficie cerrada, diferencial de área módulo, bien, por menos el Q de polarización, que va a estar acá claramente. Es decir, el Q de polarización va a estar claramente en este sector, en la frontera del material. Por más que yo el cilindrito lo hice bastante amplio, yo sé que va a estar acá, en esta región del material. Pero no es toda la carga de polarización que hay acá, no es toda. Es solo una parte, entonces le pongo Q' también. Es decir, que acá va a haber para mí una carga de polarización prima. El problema generalmente me pide toda la carga de polarización. Bueno, entonces esto me va a quedar así, me va a quedar área prima menos sigma de polarización prima. Bien, eso es lo que aparece acá. Entonces, ¿qué voy a hacer yo acá? Voy a agarrar y voy a decir, bueno, la carga de polarización, que es lo que finalmente yo quiero calcular, por lo menos la prima, la voy a dividir por el área prima. ¿Estamos? Y acá tengo que poner el vector polarización que obtuve antes, que si se acuerdan valía, y le voy a poner acá el signo menos, que es el signo menos que estaba del otro lado, y me va a quedar menos K1 menos 1, estoy con el vector 1, ¿no? Sobre K1 por el sigma. ¿Estamos? Ese es el resultado que obtuve. ¿Qué es esto? Y esto es nada, porque el problema me pedía toda la carga de polarización. Bueno, esto en realidad es el sigma de polarización total, ¿no? Porque si considero que esto es uniforme, entonces es el sigma de polarización total. Sí, pero sigo insistiendo, yo quería la carga de polarización, no el sigma de polarización. ¿Cómo llego finalmente a la carga de polarización total? ¿Qué tengo que hacer? Si este es el sigma de polarización, ¿qué voy a hacer? Voy a multiplicar esto por el área. K1 menos 1 sobre K1 sigma por toda el área total. Esta finalmente es la respuesta a la cual llego. ¿Estamos? Si se fijan un poquito, ¿esto qué es esto de acá? Sigma por área. Es la carga libre que yo tengo en la placa. Entonces, ahora está bueno esta expresión a la que llegué porque yo tengo algo para decir. Esto lo voy a distribuir, me va a quedar 1 menos 1. Esto me va a quedar así. ¿Qué interpretación voy a hacer de esta expresión? A ver si tiene sentido. La carga de polarización, ¿qué relación tiene con la carga libre? ¿Cuál es mayor? ¿Cuál es menor?
sabiendo que K siempre es un valor mayor a 1 en todos los dieléctricos. El Q libre, ¿no? Es El Q- mayor que el Q de polarización. Claro, que es generalmente lo que tiene que pasar. Es decir, siempre tiene que haber más cargas libres que las cargas que yo puedo generar por polarización. ¿Sí? Siempre va a haber más carga libre que carga de polarización. Eso va a pasar en todos los problemas. Siempre es una forma de confirmar que está todo en orden. ¿Sí? Bien, bueno, eso es lo que hice entonces con esa superficie. ¿Qué va a ocurrir, por ejemplo, cuando quiera hacer esta cuenta? ¿Qué va a pasar cuando quiera hacer lo mismo con esta superficie? ¿Qué va a pasar? El diferencial, el vector P pasa así, pero el diferencial de área mira así. ¿Qué va a pasar en esta cara del material? ¿Qué pasa en esta cara del material? ¿Sí? No necesito hacer la cuenta porque es un producto vectorial. Es un producto escalar, entre el vector polarización y el área. Pero en este caso están perpendiculares. Entonces, ¿qué pasa en ¿No hay esta cargas cara? de polarización? No hay cargas de... Exacto, no hay cargas de polarización en las caras donde el vector P pasa rasante. Solamente hay cargas de polarización donde el vector P está perpendicular. Bueno, si ustedes me permiten, esta última cara, las cargas que se van a acumular acá, las voy a calcular con mi método, que a mí me gusta más. ¿Sí? Si ustedes me permiten, voy a usar mi método. ¿Cómo es eso? Bueno, para mi método yo lo único que necesito es el versor n. El versor n es un versor que siempre apunta hacia afuera de los volúmenes. ¿Sí? El versor n siempre apunta hacia afuera de los volúmenes. Entonces, la fórmula que yo les dije era sigma de polarización es el vector P por el versor n. Esa es la fórmula que yo digo que está buena usar y me gusta usarla. Porque directamente me evito toda esta chorrera de usos de la integral y voy directamente a un producto escalar entre un versor que vale 1 y el vector polarización. Entonces digo, el sigma de polarización en esta cara, vamos a aclarar acá, esto fue la cara 1, superior, y ahora estoy en la cara 2, inferior. ¿Estamos? Ahí estamos. Bien. Ahora bien, el sigma de polarización es este producto que es módulo de P por el versor n por el coseno del ángulo que se forme entre el vector P y n. ¿Qué ángulo se forma? Entre el vector P y el vector n en la cara inferior. 0 grados. Sí. Entonces me va a dar que la sigma de polarización va a ser positivo. ¿Sí? Va a ser K1 menos 1 sobre K1 sigma libre, que era lo que me había dado. El versor n, el versor n es 1, vale 1, así que no entra ningún... Y me queda ya el resultado, que es mayor a 0, el sigma de polarización en esa cara. Si quiero sacar la carga de polarización, multiplico lo que acabo de calcular por el área. Entonces me queda K1. El versor n, me lo pregunta acá Juan Manuel, el versor n es un vector que mira hacia afuera de los volúmenes. Es un versor que mira y está siempre perpendicular a la cara. Entonces, fíjate, acá yo lo dibujé, mira para acá mira hacia allá. ¿Qué hubiese pasado en la cara superior si hubiese hecho el producto entre P y el versor n? El coseno no hubiese sido 0. El coseno me hubiese dado 180 y se me hubiese metido un signo menos, que es el signo menos que obtuve finalmente acá, haciendo la integral. El versor n es ese, es un versor que apunta hacia afuera de los volúmenes. ¿Estamos? Ese es el versor n. No es muy común, ¿sí? No es muy común. Ahí estoy terminando de resolver. Esto es la carga libre y listo. Y ahí se terminó entonces el problema. Me da igual, fíjense, me da el mismo resultado que me dio, pero positivo. ¿Estamos? Bueno, lo que acabo de hacer no necesitamos volver a repetirlo
Es decir, no nos vale la pena repetirlo para la otra pastilla de material, para el otro pedacito de material. Lo pueden hacer ustedes. Es el mismo procedimiento. Es decir, fíjense que en este problema, si miramos un poco la escena un poco más de cerca, tenemos cargas positivas libres acá arriba, ¿no? Todo acá arriba. Cargas negativas de polarización, pero que van a ser en menos cantidad. Van a ver en menos cantidad. Cargas positivas acá abajo, de polarización. Cargas negativas acá abajo, positivas. Y finalmente van a haber cargas negativas libres acá abajo, ¿sí? Esa es la distribución de cargas que va a haber en este problema. Les dejo a ustedes para que calculen esto si quieren y ya lo terminen de resolver el problema. ¿Estamos? Bien. Última cosa, fíjense, ya saqué la carga de polarización. Me falta decir cómo calculo la capacidad. ¿Cómo se saca la capacidad de un problema así? ¿Cómo obtengo yo la capacidad de un problema de este estilo? Bien, entonces está claro que creo que ustedes van a poder resolver la otra pastilla, la otra parte del material. ¿Sí? Confío en ustedes. Seguramente que lo van a poder hacer. No es difícil, es replicar un poco lo que yo hice recién. Cálculo de capacidad. Bien, el cálculo de capacidad se basa en esta cuenta. Bien, y esta cuenta, acá en módulo. Y esta cuenta es básicamente la integral de campo eléctrico por diferencial L a través de un camino, ¿no? A un camino que vaya de placa a placa. Bueno, entonces yo tengo mi capacitor, tengo un material, tengo el otro material. Vamos. Perfecto, acá tengo la placa con cargas libres positivas y acá tengo la placa con cargas libres negativas. El campo eléctrico va a haber uno, en cada material va a ser distinto. En cada material voy a tener un campo eléctrico diferente, ya lo estuve viendo. ¿Sí? Hago una pregunta así medio al pasar. ¿Cómo hubiese sido el campo eléctrico de estas dos placas si no hubiesen estado estos materiales? ¿Qué campo eléctrico habría en estas placas si fuese así? Si fuese una placa con la misma carga y otra placa con la misma carga negativa. ¿Qué campo eléctrico habría si no estuvieran en los materiales? El que yo llamo el exterior, el cero, el que existiría si no estuvieran en las placas. ¿Cuánto vale este campo? Sigma sobre epsilon 0. Claro, sigma sobre epsilon 0. Entonces, está bueno también mirar esto, que es lo que habría si no estuviesen los materiales, y compararlo con estos resultados que obtuve acá. ¿Este campo es más chico o más grande que este? Los campos que hay dentro de los materiales. ¿Son más grandes o más chicos? Son más chicos. Son más chicos porque el valor de K es un número mayor a 1, entonces imaginen, si cada vez vale 2, vale 3, vale 4, vos el campo eléctrico en cada material se te reduce al doble, al triple, entonces tenés mucho menos campo eléctrico. ¿Sí? En cada pastilla tenés mucho menos campo eléctrico. Y si tenés menos campo eléctrico, ¿qué pasa con el potencial? ¿Qué pasa con este cálculo? Si tu campo eléctrico es débil. Tenés mucho Aumenta la potencial. capacidad. Si vos tenés poco campo eléctrico, tenés poca diferencia de potencial. Claro, pero la capacidad aumenta. Y la capacidad aumenta. ¿Sí? Entonces van a ver ustedes que cuando se fabrican los capacitores, que son dispositivos electrónicos y eléctricos muy utilizados en la industria, y en la vida cotidiana nuestra aparecen muchísimo más de lo que pensamos, entre medio de las placas de los capacitores se ponen materiales eléctricos para mejorar su capacidad. Bien, vamos con este cálculo. Yo tengo que hacer entonces un diferencial de L que va a ir de acá hasta acá. Entonces, básicamente la capacidad va a ser la capacidad total, pero acá tengo dos integrales. La integral del campo 1 por diferencial de L 1 más la integral del campo 2 por diferencial de L2. ¿No? Tengo
Tengo que hacer dos caminos de integrales, dos integrales. Bueno, entonces continúo. ¿Qué me queda? Me queda la capacidad es la carga. Si yo hago esta cuenta voy a tener el módulo del campo 1 por la distancia de 1, que era esta distancia de la cual habíamos hablado en un principio, que supuestamente es dato, y esto es de 2. Y acá me va a quedar más el campo eléctrico en módulo 2 por la distancia 2. Bien, fíjense que... Bien. El campo eléctrico, si se acuerdan, lo obtuvimos hace un ratito, el campo eléctrico valía, ¿cuánto? Valía sigma sobre K1 epsilon 0 por D1 más sigma sobre el valor K2 epsilon 0 por D2. Si a ustedes se les ocurriese multiplicar acá por área, esta es una cosa ya, porque yo me quiero sacar encima la carga, ¿se acuerdan que en la capacidad hay que sacarse encima el valor de la carga? Porque eso es un dato que no nos interesa, tiene que ser independiente, tiene que depender solo de cuestiones geométricas. Entonces, una forma de sacarme la carga es o escribir el sigma como carga sobre área, o multiplicar acá por área y también multiplicar acá por área. ¿Sí? Esta sería la variante. Bien, entonces, ¿qué pasaría en ese caso? Si yo hago eso, bueno, si yo hago eso, se me va a ir la carga con esto y con esto. Se me va a ir de esa forma. Cuando hago la cuenta final, esto me queda 1 sobre D1 sobre K1 epsilon 0 área total más D2 sobre K2 epsilon 0 área. Bien. Bueno, esta expresión tal vez no les diga mucho, les parezca un bodoque. Estamos, sería súper molesto. Acá, Gianfranco, recién me puse sería el doble, discúlpame que no te leí, no sé a qué te referías, Gianfranco, que me escribías esto. Pero les cuento, a título bastante ilustrativo, les muestro que yo puedo jugar un poco con esta relación y hacer esto, miren. Puedo pasar esta expresión arriba, me quedaría D1 sobre K. Esto ya es optativo, no es parte del ejercicio, pero fíjense que vamos a tener una cosa que es interesante. K2 epsilon 0 por área, y de este lado me queda 1 sobre capacidad. ¿Estamos? Y si sigo jugando un poco me doy cuenta, no sé si reconocen, que estas expresiones que están acá son en realidad la expresión inversa de la capacidad de un capacitor plano. ¿Se acuerdan de un capacitor plano? La expresión era epsilon por el área sobre D. Si tenía vacío, si no tiene vacío, es el material mismo, es decir, lo que tenga el material. Entonces, fíjense que si el material es, por ejemplo, si el material, eso es si hay vacío. Si no hay vacío, acá queda epsilon 1, o en forma también válida, también acá puede quedar constante K por epsilon 0. Bueno, es lo que tengo acá en forma inversa. Entonces, esto básicamente es un capacitor 1 más la inversa de un capacitor 2 es igual a la inversa de la capacidad total. ¿Esto les suena parecido o conocido de algo? Son algo de los capacitores en serie. Claro, los capacitores en serie, es decir, que esta conjunción de tener en forma de sándwich, ¿no? Esta forma de tener en forma de sándwich es lo mismo que tener capacitores en serie, cada uno con materiales entre medio correspondientes, ¿no? Es decir, cada uno con su material correspondiente. ¿Estamos? ¿Sí? Es decir, es equivalente, ahora sí lo voy a pintar, es equivalente a tener, ¿no?, cada capacitor diferente, pero en forma separada. Bueno, este es un poco un resumen, fíjense todo lo que hicimos con este problema, ¿no? Todo lo que hicimos con este problema, todas las vueltas que dimos.
todo lo que se puede hacer con un capacitor de este estilo. Cuando empezamos a reducir, vemos que hemos escrito muchísimo. Pero lo que pasa es que le fuimos haciendo todo a este capacitor, no quedó nada, nada para analizar, es todo lo que se puede pedir de un capacitor está acá. Después, por ejemplo, este ejercicio preguntaba qué pasaba, en qué capacitor se verificaba que el vector desplazamiento era el mismo. Bueno, es justamente lo dijimos acá, ¿no? Por condición de frontera es este el capacitor donde se comparte el mismo vector desplazamiento. ¿Estamos? Bueno, ¿qué les pareció esta resolución? Podríamos resolver el otro ahora. Podríamos resolver el que son los dos materiales no están así en serie, están en paralelo, están uno al lado del otro. ¿Qué les parece? Vamos por el otro a ver qué conclusiones sacamos. Dale, profe. Vamos a ver qué sale. Vamos con el... todo. Se va entendiendo. Lo bueno de este tema, que por más que cuando uno mira estas relaciones y dice, este tema es un lío. Bueno, sí, no deja de ser difícil, pero es bastante mecánico. Los problemas que suelen aparecer son fáciles de resolver porque son mecánicos. Entonces, si uno tiene en claro las relaciones y no las confunde, por eso yo quise separárselas, no las confunde, la cosa se va haciendo más amena, digamos, no es tan complicada. Vamos a ver si sale acá de este lado el problema. Va a tener que ser más acá. Ahí está. Bien, vamos entonces con el problema que dice entonces que tenés una placa, también con carga Q y con área A positiva, pero los materiales ahora se ubican de forma así. ¿No? Yo acá me están saliendo muy desprolijo, pero ustedes con regla les va a salir mucho más prolijo. ¿Estamos? Bueno, ahí tenemos, no los voy a pintar en esta oportunidad, si quieren podemos pintar solo las placas metálicas con un color metálico. Vamos, para dejarlas bien en claro. Sabemos que acá hay cargas positivas, libres, y sabemos que acá hay cargas negativas libres. ¿No? Estas son las cargas libres que me da como dato el problema. Yo ya le pongo libre para no confundir. Bien, perfecto. En este problema, ¿qué va a pasar? ¿Qué van a tener en común estos dos materiales según las condiciones de frontera? ¿No? Que es, mirando las condiciones de frontera, El campo. el campo eléctrico, el campo E. El campo eléctrico. El campo eléctrico E porque se verifica entonces en las condiciones de frontera que aquellas componentes que comparten este eje, ¿no? Las componentes paralelas, justo lo que está pasando en este problema, van a tener el mismo campo eléctrico. Muy bien. Entonces vamos a tener eso en algún lugar, por lo menos, en algún lugar escrito. Es decir, sabemos que adentro de este material va a haber un campo eléctrico, por como esto es un capacitor plano, los vectores no van a estar en otra dirección que no sea esta. ¿Estamos? Entonces, ponemos por condición de frontera, el campo 1 vectorialmente tiene que ser igual al campo 2, tiene que ser el mismo campo, ¿no? Ese ya es un punto con el cual empiezo a resolver y analizar mi problema. Justo este problema, vieron que yo les dije en un principio, les dije, siempre está bueno comenzar calculando el vector D, está bueno empezar calculando. Bueno, justo este problema resulta que no es fácil calcular el vector D. ¿Por qué? Porque miren lo que pasa en este problema. Es decir, este problema, por eso, si los agarra medio desprevenido, pueden cometer un error. Si yo digo que estos son dos materiales Higgs, este tiene una constante K1 y este tiene una constante K2, perfecto. ¿Se acuerdan que la relación entre el campo y el vector desplazamiento era esta? Es decir, D1 sobre epsilon 1 es igual. Estaría pasando esto en este problema.
¿Estamos? O dicho de otra forma, acuérdense, dicho de otra manera, sería también decirlo así. K1 epsilon 0 es igual a D2 K2 epsilon 0, y como el epsilon 0 es igual de los dos lados, yo estaría obteniendo una relación entre D1 y D2. Claramente en este problema, D1 y D2 no son iguales, son distintos. Por eso dijimos, los que son iguales son los campos eléctricos, pero D1 y D2 no son. Y D1 y D2 son los que dependen de las cargas libres. Entonces, ¿a qué conclusión me va a llevar esto? ¿Qué pasa por arriba de cada uno de estos materiales? ¿Tengo las mismas cargas libres? O recuerden mejor ustedes que justamente yo, por ejemplo, imaginemos que quiero armar una relación con D1, ¿no? D1 lo representamos con amarillo, ¿no? D1 tiene que ser paralelo. Entonces tomo, así, y vengo así, y tomo una superficie gaussiana. Entonces digo, bueno, listo, tomo una superficie gaussiana para ver qué pasa, cuánto vale D1, ¿no? Tomo una superficie gaussiana. Esperen que estoy con calcular D1. Entonces digo, sigma de D1 por diferencial de área es igual a la carga libre. Pero claro está que lo mismo puedo hacer para calcular D2. Es decir, para calcular D2 voy a hacer superficie cerrada, D2, diferencial de área, carga libre. Entonces lo que va a pasar acá es esto. Voy a llegar rápidamente, voy a llegar a que D1, el módulo, es la carga libre sobre la carga libre que yo atrapé en ese sector sobre el área prima que yo tengo en esa región, en ese cilindrito que agarré, y acá voy a tener D2. Pero acá hay una contradicción, porque si voy por este camino, si hago esto, me parecería que D1 va a ser igual a D2. Y acá, la condición de frontera me dice que D1 no va a ser igual a D2. ¿Qué está pasando acá? ¿Cómo resuelvo esta contradicción? Porque no me estoy equivocando por ningún camino. Es decir, esto que estoy llegando acá, lo llegué por condiciones de frontera. D1 no puede ser igual a D2. ¿Lo ven a eso? Es decir, claramente... ¿Son distintas? ¿Cómo? ¿Las cargas libres son distintas? No. Claro. Como es un metal, ¿cómo vamos a explicar esto? Como es un metal y los metales, las cargas se pueden mover, se van a reacomodar como que ellas quieran acomodarse. Entonces, bueno, acá estaba mostrando que no son claramente D1, es distinto a D2, ¿no? No es el mismo vector desde ningún punto de vista. Entonces, claro, a lo que tengo que llegar a la conclusión es que por arriba de cada material, no se pueden estar acumulando las mismas cargas libres. Eso va a depender, obviamente, de qué cargas de polarización se acumulen acá abajo. Entonces, en la placa se va a redistribuir. Eso me va a llevar a pensar que entonces la placa va a quedar, por un lado, con un área, es decir, que de este lado va a tener un área 2 y una carga libre 2, y de este lado va a tener una carga libre 1, punto y coma, un área. Supuestamente el área 1 y el área 2 son datos. Es decir, me tendrían que dar como dato qué área estoy ocupando del área total con cada material. Yo en este problema lo estoy resolviendo así, en forma general. También me tendrían que dar como dato la distancia D. ¿Estamos? Así que bueno, llegué a que entonces en este capacitor no se puede dar, para que estas dos cosas no sean iguales, acá la carga libre 1 y la carga libre 2 tienen que ser diferentes. ¿Estamos? Eso es lo que básicamente va a pasar. Lo bueno
es que se tiene que cumplir la conservación de la carga. ¿Qué es la conservación de la carga? ¿Qué significa esto, conservación de la carga? Es una ley universal que creo que hasta el día de hoy no se le ha encontrado ninguna violación a esta ley, y es muy parecida a la conservación de la masa. Lo que pasa es que la conservación de la masa sí hay violaciones de la conservación de la masa, pero de la conservación de la carga no. ¿Qué es la conservación de la carga? Es decir, que la carga libre total, la que me dieron como dato, es la carga libre 1 más la carga libre 2. Esa es la conservación de la carga. Es decir, la carga se pudo haber reacomodado en esta placa, se pudo haber ido más carga de un lado del otro, pero en definitiva se tiene que cumplir la conservación de la carga. Es decir, que esto para mí va a ser una parte importante. Es decir, que si en algún momento quiero despejar una en función de la otra, va a ser la carga libre, por ejemplo, total, menos la carga libre, por ejemplo, 2, es igual a la carga libre 1, ¿no? Se obtiene, es una cosa media sonsa la que digo, pero bueno, está bueno. Bien, perfecto. Ahora bien, ¿cómo hago acá? ¿Cómo sigo acá? ¿Cómo voy a seguir con este problema? Porque fíjense, estamos en una pequeña disyuntiva, porque ya vi que por este camino tengo la dificultad de que no llego a descubrir cuánto vale D, porque no conozco las cargas libres. Y por este otro camino, lo único que sé es que hay una relación entre D1 y D2. Bueno, en realidad voy a seguir por este camino. Es decir, ustedes son libres de elegir el camino que quieran, pero yo les digo, en este problema lo más fácil es ir por acá. Profe, Seguir con esta relación. ¿no podés usar la relación esa que diste? Que dice que D es igual a K por epsilon 0 por el campo eléctrico. Sí, Y podemos ya ahí usar quedarían distintos, porque te queda uno multiplicado por K1 y otro por K2. tal cual, tal cual. Yo podría usar esa relación. Sí, también puedo, digamos, un poco esto, ¿no? Porque esto en definitiva, fíjense, estas cosas que están acá me están indicando que hay distintas densidades de carga, es decir, una densidad de carga 1 y 2. Vos decís que use la relación de campo eléctrico que desarrollamos antes. Claro. Pero esa relación me va a llevar de vuelta acá. Es decir, fíjate que ya la usé esa relación. ¿Cómo? Digo, vos me decís que reemplace de 1, ¿por qué? No. Acá habías despejado entre la fórmula de P y D, te quedaba que D era igual a K por epsilon 0 por el campo eléctrico. Bien, bueno, es esta relación. Es decir, es la que me permitió pasar de acá a acá. Ah, O de acá a acá, si querés verlo. Es decir, voy a volver para atrás si hago eso. Voy a llegar de vuelta a que campo eléctrico 1 es igual a campo eléctrico 2. ¿Me explico? ok. Sí. En este caso no me serviría hacer eso porque vuelvo en esta dirección. Lo que voy a hacer es, voy a usar un poco esto que obtuve acá también lo voy a usar. Lo voy a usar también para llegar a la solución. Y voy a escribir acá abajo, voy a decir que no está mal, voy a decir sigma 1, porque fíjense que la relación entre sigma y D es la misma, sobre epsilon 1 es igual a sigma 2 sobre epsilon 2. O mejor dicho, perdónenme, sobre K1 sobre sigma 2 sobre K2. Vamos a usarlo bajo esa relación. Y los sigmas no son otra cosa que la carga libre 1, K1 por área 1, que el área 1 supuestamente es dato, es igual, esta es la carga libre 1, la carga libre 1, y acá tengo la carga libre 2 sobre K2 área 2. Estoy jugando con esas relaciones, y la carga libre 2, si se acuerdan, la carga libre 2, lo habíamos dicho acá arriba, por conservación de la carga, o la carga libre 1, cualquiera de las dos, puede ser despejada, en este caso la 1, como en función de la otra, ¿no? Como lo encontramos acá. Entonces, ¿qué voy a decir acá? Voy a decir
la carga que me dieron de dato menos la carga libre 2, esto dividido K1, área 1. Entonces fíjense que de esta forma lo que voy a hacer es obtener las cargas que se distribuyen arriba de la placa. Es decir, que lo primero que hago en este problema es obtener eso. No puedo obtener directamente los vectores, pero sí me voy a concentrar en determinar cuánta carga hay arriba de cada placa. Y eso lo estoy obteniendo muy fácilmente, porque ahora lo que me queda es despejar. Fíjense que puedo despejar esto. Esto quedaría, a ver si despejamos, vamos a tratar de despejarlo todo de un saque. Fíjense que esto quedaría así. Voy a tratar de menos pasar sumando. Me queda carga libre 2. Carga libre 2 sobre, acá, 1 sobre K2 área 2 más 1 sobre K1 área 1. Y de este lado, ¿qué me quedó? De este lado me quedó la carga libre sobre K1 área 1. ¿Estamos? Estoy tratando de llegar a una relación de la carga libre 2. La carga libre 2, entonces finalmente va a ser igual a ¿qué? Va a ser igual a la carga libre que me dieron de dato, y tengo que hacer esta suma de dos fracciones, ¿no? Si hago la suma de estas dos fracciones, fíjense que me va a quedar, esto me va a quedar así, ¿no? Esto acá me quedaba así, K1 área 1, y la suma de esas fracciones me va a quedar K1 área 1 por K2 área 2 dividido K1 área 1 más, ¿sí? Esto terminaría quedando así. Bueno, va a pasarme esto, y finalmente voy a llegar entonces a que la carga libre 2, la que está arriba del material 2, es la carga libre, y me queda K2 área 2 sobre, me queda una relación entre los materiales. Fíjense que depende, un material afecta al otro, es decir, no son independientes. Entonces me queda de esta forma. Llegué finalmente a eso. Y lo mismo voy a llegar cuando quiera despejar la carga libre 1. Voy a llegar más o menos a una relación parecida, pero toda cambiada, porque va a ser todo para K1 área 1, K1 área 1 más K2 área 2, ¿sí? Voy a llegar a esas relaciones. Entonces, el problema empieza obteniendo las cargas libres. Una vez que ya tengo las cargas libres, lo que sigue no es difícil. Es muy parecido a lo que hice antes, porque ahora ya sé cuánta carga libre hay arriba de cada material. ¿Qué les parece que voy a hacer ahora? Ahora que tengo las cargas libres. Y vas a hallar el valor de D, ¿no? Claro, ahora sí, ahora que ya hice todo este lío, ¿no? Ahora que ya tengo las cargas libres, esto de la ¿cómo se llama? De la tableta digital tiene sus pros y sus contras. Si no sos muy ordenado como soy yo, se te va haciendo unos choclos gigantescos. Y fíjense, te queda, no sé si ustedes llegan a leer cuando reduzco tanto, si tiene la definición para leer. Pero bueno, me quedó todo ese Sí, choclo profesor. para llegar a la carga 1. ¿Se lee más o menos? Sí, profe, se ve más o menos. Bueno, se ve. Ahora, entonces ahora empezó el problema, porque ahora que sé cuánta carga hay arriba de cada material, empiezo. Ya sé que entonces D1, ya sé cuánto vale D1. Es decir, D1 en módulo va a ser, dijimos que va a ser el signo 1, es decir, va a ser la carga libre 1 sobre el área 1, es decir, que hay que hacer esta cuenta. Hay que hacer esta cuenta. Me va a terminar quedando, esto me va a terminar quedando carga libre total, y acá me va a quedar
K1 área 1, pero acá también tengo un área 1, así que se me va a simplificar, dividido K1 área 1 más K2 área 2. Volvemos a simplificar, se vuelve a simplificar, esto se simplifica con esto. Entonces ya voy obteniendo de a poco, fíjense, voy obteniendo de a poco todo lo que necesito. Ya obtuve D1, el módulo de D2 también lo voy a poder obtener. Me va a quedar la carga libre, me va a quedar K2 más área 2, área 1, es decir, voy a empezar a calcular todo ahora, ya me va a ser mucho más fácil. Calculo el campo eléctrico 1, calculo el campo eléctrico 2. ¿Cómo lo voy a calcular? Y bueno, lo voy a calcular con estas relaciones que tenía yo acá. ¿Se acuerdan estas? Que era hacer D sobre epsilon 1. Entonces, listo. Lo que viene ahora es bastante sencillo. Yo estaría tentado de dejar acá, porque ya lo que viene es sacar las relaciones en base a lo que ya vimos. Lo mismo sacar la carga de polarización, lo mismo sacar la capacidad total. ¿Sí? Les cuento que la capacidad total de este problema se tiene que comportar como si fuesen dos capacitores en paralelo. Es decir, les voy a guiar un poco la respuesta. Es decir, así como en el otro pasó que eran dos capacitores en serie, acá tendría que dar como si fuesen dos capacitores en paralelo. ¿Se acuerdan lo que pasaba con el capacitor en paralelo? Este es el capacitor 1, este es el capacitor 2. ¿Qué ocurría? El capacitor total, ¿cuánto valía? C1 más C2. La suma de... Claro. Entonces les tiene que quedar la suma. Así que les tiene que quedar, y como son capacitores planos, tiene que ser epsilon 1, área 1 sobre distancia D. Tienen que llegar finalmente a esta relación sencilla. ¿Sí? De la misma forma que yo obré para el otro capacitor. Se los dejo un poco para que vean cuál va a ser la respuesta de la capacidad. ¿Sí? Bien. Fíjense cómo... A ver, pegamos una recorrida bastante extensa. Bastante extensa. Hicimos como... con esta clase nos recibimos de capacitor plano. Sí, el capacitor plano yo creo que nunca va a haber más dudas. Espero. ¿Qué pasa con otros tipos de capacitores? ¿Qué pasa con otras configuraciones que no son con esta simetría? Bueno, del problema 1, por ejemplo, de la guía 2, el problema 1 de la guía 2, tiene simetría esférica, entonces ahí hay que tener cuidado un poco con las expresiones, aunque se siguen usando las mismas relaciones, ¿no? Acá estoy viendo un poco la guía. ¿Sí? No sé si tanto... Yo hasta acá diría, hasta acá yo más o menos estuve contándoles un poquito sobre cómo proceder ante situaciones de este estilo. No terminé el último problema, pero calculo que lo van a poder terminar ustedes. No los quiero tampoco embarullar, siendo que ustedes lo podrían hacer. ¿Sí? Me parece que tienen las herramientas para hacerlo. Repito, porque es usar las relaciones que vienen a continuación. ¿Sí? Si alguno lo quiere hacer y me lo quiere mandar para ver cómo le salió, para contarle a ver si la respuesta está bien, bienvenido sea. Si quieren les dejo acá mi correo electrónico. Yo les dejo mi correo electrónico si quieren, si tienen tiempo y lo terminan todo íntegro a este problema y me lo quieren mostrar, me lo pueden mandar al correo y yo les digo si salió bien, si salió mal, o si no lo pueden subir también al foro para preguntarle a los ayudantes a ver cómo salió este ejercicio. Pregunto, tenemos un tiempo todavía, pregunto, ¿cómo andan con los problemas de la guía? ¿Cómo andan con los problemas de esta guía? ¿Vienen bien? ¿Quieren que planteemos algún otro problema? ¿Alguno con el que tuvieron más dificultad?
¿sí? O aunque tenga que ver con otro tema, aunque sea con la guía 1. ¿Sí? ¿Cómo lo vienen llevando? Bueno. Yo tampoco tengo una duda puntual, debería arrancar con la guía 2, sí. Habría que arrancar con la guía, está bien, bueno. Ese es el problema. Perfecto, no. Entonces capaz conviene que no, es decir, no sé, por eso siempre está bueno enfrentarse con los problemas y que surjan las dudas ahí, en esa lucha, de tratar Igual de hacerlo ahí. me sirvió bastante. Me sirvió bastante esta clase porque estaba muy perdido. No, buenísimo, porque la idea de esta clase era ordenar un poco, cuando uno termina la clase, me pasó a mí como estudiante, cuando uno termina la clase de materiales eléctricos, te queda un montón de fórmulas que vos decís, bueno, ¿por dónde empiezo? Y bueno, yo lo que quise hacer acá es separar lo que es fundamental, acuérdense, esto es lo fundamental, y esto es lo particular de estos materiales, que en realidad, si vamos a ser sinceros, no van a haber otro tipo de materiales acá. ¿Sí? Pero puede presentarse alguna situación más genérica y en la que van a tener que recurrir, que de hecho se recurren a estas relaciones. Creo que no pude venderles muy bien esta relación. Me parece que no se engancharon con esta relación. Sí, pero esta relación, quiero contarles, esta relación, ¿por qué le tengo tanto cariño? Porque a mí me salvó la vida en un parcial de esta materia, en el que se había presentado esta situación, ¿no? Se había presentado esta situación, es decir, me habían dado un capacitor plano, que creo que esta situación después yo la vi en un parcial, porque yo no soy de acá, de esta facultad, yo vengo de la Facultad de Exactas, yo en realidad no soy ingeniero, yo soy profesor de física, entonces vengo de haber cursado en otra facultad. Estamos en la misma ciudad, no hay mucha diferencia, la física es la misma. Pero bueno, la física es la misma hasta el punto que este ejercicio que están viendo acá es muy interesante porque ven que tiene una cara, el material tiene una cara que está inclinada. Entonces, ¿qué hago con esa cara inclinada? ¿Estamos? Es decir, ven que me voy a llevar ese dibujito, me lo voy a llevar abajo, porque es un ejercicio interesante, pone un poco en juego esto de lo que hemos hablado. Pone un poco en juego esto de lo que venimos hablando, ¿sí? Repito, este ejercicio también lo vi acá, es decir, no es que es una locura mía. Bien. Bueno, no lo puedo copiar. No lo puedo copiar, lo voy a empezar acá. ¿Sí? Vamos a hacerlo de vuelta. Entonces, la situación era un material Higgs, pero inclinado, así. Y te daban este ángulo. Te daban este ángulo, ¿no? Alfa. Y te lo ponían entre dos placas metálicas cargadas. ¿Sí? Entonces te ponían acá una carga más Q y acá una carga menos Q. Y este material, supónganse que tenía una propiedad epsilon 1. Entonces te decían, bueno, ¿cuánta carga de polarización hay en esta cara? Digamos, ¿cuánta carga de polarización hay en la cara 1? ¿Y cuánta carga de polarización hay en la cara 2? ¿Sí? Esa es la pregunta. La carga y la densidad, las dos cosas te preguntaba. Entonces, ¿qué ocurre en este problema? En este problema, ¿no? Si a mí me dan, bueno, también te daban el área, suponete que también te daban el área, ¿no? Entonces vos empezás, me parece que te daban el sigma. Vos decís, bueno, entonces el sigma de cargas libres va a ser la carga sobre el área. Listo, esto es un dato del problema. Perfecto, esto es un dato. Si esto entonces yo lo conozco, el vector D, que va a ser el primero que voy a calcular, ¿no? El vector D de
este problema va a depender de las cargas libres, ¿correcto? Bien, acá me estuvieron escribiendo algo, yo no sé para qué tengo el chat si no lo leo. Acá yo no tengo dudas puntuales, bueno, los estoy entreteniendo con esto ahora, pero yo no tengo dudas puntuales, me dice Micaela, Fernando dice yo también tengo que arrancar con las dudas, perfecto, estamos todos en esa situación de comenzar. Bueno, acá les quería contar este problema porque, y contarles por qué soy fanático de esa relación. Bueno, ya ustedes, con lo que vimos hoy es fácil, ¿cómo voy a sacar el vector D? Acuérdense, voy a tomar un cilindrito, ¿no? Un cilindrito, y voy a tomar esta área prima, la cual atrapa esta carga prima. Entonces, cuando hago la integral del vector D diferencial de área igual a la carga libre, ¿no? Esto me va a quedar en esa superficie cerrada, esto me va a quedar módulo de D, el área va a ser el área prima, y la carga libre va a ser la carga Q'. Resultado, el vector D va a terminar siendo carga prima sobre área prima, que va a ser lo mismo que esta otra relación que tenía yo antes, va a ser igual al sigma. Listo. Esta es la primera parte del cálculo. Ahora, como a mí me preguntaron las cargas de polarización, yo tengo que sacar el vector P, que es este. Este es el vector P. Bueno, ¿cómo saco el vector P? Bueno, el vector P, como esto es un material homogéneo e isótropo, me voy a la relación que yo ya conozco, la que dice que el vector P es igual a... ¿te acuerdan que habíamos dicho? Habíamos dicho epsilon 0, K menos 1, por campo eléctrico. Perdón. Esta no, esta no. Si ya tengo el vector D, ¿por qué tengo que ir ahora? Tengo que ir por esta. Esta me va a servir. ¿Estamos? Entonces de esta voy a deducir que el campo eléctrico en este material es el vector D sobre epsilon 1. Eso me va a terminar dando que el módulo del vector D es sigma sobre epsilon 1. Buenísimo. Entonces ya voy obteniendo el vector D y voy obteniendo el vector E de este material. El vector E va a estar acá adentro. Ahí está. El vector E va a estar ahí adentro. Listo. ¿Qué es lo que me está faltando? Acá tengo el vector E. Listo. Ahora sí, lo que me está faltando, ahora sí llegué a sacar el vector polarización porque yo lo necesito para obtener el vector polarización, que habíamos dicho que era epsilon 0 K menos 1 por campo eléctrico. Bien, ya tengo el campo eléctrico, pero como K es, acuérdense, como K, ¿se acuerdan que era epsilon 1 sobre epsilon 0 menos 1? Esto, si yo distribuyo, me va a terminar quedando así, epsilon 1 menos epsilon 0. Esta relación no sé si yo la llegué a dar, pero también es otra relación válida entre el vector P, ¿sí? Es una relación válida entre el vector P y el vector campo eléctrico. No me acuerdo si la di, pero bueno, listo, finalmente llegué a lo que quería. Llegué a sacar el vector P de este problema. Bien, saqué el vector P. Entonces el vector P, que era finalmente lo que yo quería, vale el epsilon 1 menos el epsilon 0, sigma sobre epsilon 1. ¿Estamos? Esta es básicamente la expresión del vector P. Ya lo tengo en base a la información de este problema. Fíjense que operé de manera muy parecida como lo hice antes. Primero saqué el vector D, después que obtuve el vector D, saqué el vector D, después saqué el vector, vamos de vuelta, saqué el vector D, después saqué el vector campo eléctrico y luego saqué el vector polarización. Bien, listo, buenísimo, ya tengo el vector P calculado. ¿Cómo obro? Con esta cara ya no hay problema. El tema es la cara que está inclinada.
¿Entienden? Ese es el problema. ¿Cómo obro con esa cara inclinada? ¿Qué tengo que hacer? Bueno, ahí es donde yo encontré que esa relación resultaba muy práctica. Porque ¿qué pasa con esa relación? Si la forma de calcular los sigmas de polarización es haciendo el vector P por ese versor n, ese versor n acá apunta así. ¿Sí? Mientras que el vector P apunta en esta dirección. Entonces yo lo que yo tengo que deducir es qué ángulo se formó acá. Bueno, si miran y estudian un poco el problema, se van a dar cuenta que este ángulo que está acá es el mismo, este ángulo que habían dado como dato, es el mismo ángulo que está acá. ¿Sí? Es exactamente el mismo. ¿Sí? ¿Por qué es el mismo? Y porque miren un poco las relaciones que se forman acá. Esto es 90 grados, esto acá es el complemento. Entonces, si esto es el complemento, bueno, acá tenés de vuelta el ángulo. Justamente, si este es el complemento, acá volvés a tener el mismo ángulo y opuestos por el vértice, finalmente, es decir, acá tenés el ángulo, acá tenés el complemento, este es el complemento de complemento, vuelve a ser el mismo ángulo que partí, por opuestos por el vértice, obtengo de vuelta alfa en este punto. Entonces, ¿en qué se resumía hacer este cálculo? En algo muy simple, era el módulo del vector P por el módulo del versor n por el coseno de ese ángulo. Finalmente el resultado era bastante sencillo, me daba que el sigma de polarización era igual a epsilon 1 menos epsilon 0 sigma sobre epsilon 1 por el coseno del ángulo, que era importante, ¿entienden? Porque la superficie estaba inclinada. Después queda sacar la carga de polarización. Entonces, obviamente que para eso te daban el área, te daban esta altura h, y también te daban el espesor del material. ¿Sí? Te daban el espesor del material para que vos calcularas el área. Bueno, pero eso ya es fácil de calcular, hacer un poco de trigonometría, calculás el área y terminás sacando cuántas cargas se acumula en esa cara. Bueno, en realidad estamos muy cerquita del final de la hora, no los quiero enroscar demasiado con este ejercicio, que en realidad no está en la guía, pero bien podría ser un problema de parcial en general, para mostrarles otras variantes, digamos, donde a veces los ángulos no son todos paralelos como venimos viendo. ¿Sí? Pero bueno, la idea es un poco esa. Bueno, si tienen alguna duda podemos seguir charlando, y si no podemos cortar acá, ya estamos casi finalizando. Así que si a ustedes les parece, podemos ir finalizando prácticamente la clase de hoy. Chao, profe, gracias. Bueno, me parece, profe, el área sería la de un triángulo. Bueno, no, cuidado, el área, pues los que quieran retirarse pueden retirarse, ya terminamos, pero le voy a responder a Juan Manuel que me pregunta por esa área. Fíjate, Juan Manuel, que si a mí me dieron como dato h, yo tengo que sacar este lado. Esto tengo que sacar. Esto tengo que sacar. Y el espesor ya me lo dieron como dato, entonces lo que tengo que hacer es sacar ese lado. Ese lado se obtendría siendo h dividido el coseno del mismo ángulo por el espesor. Bueno, eso ya sería para sacar el área, ¿no? Pero el lado sería eso. Después el área terminaría, como yo tengo sigma de polarización y necesito la carga de polarización, bueno, el área sería h sobre coseno de alfa por el espesor. ¿Sí? Eso es lo que
finalmente ocurriría. ¿Estamos, Juan Manuel? Bueno, perfecto. Bueno, Profe, una duda. sí, adelante. En el primer inciso que usted resolvió, usted usaba el valor de K, pero si no le dan el valor de K, ¿cómo hace? O sea, le dan epsilon. ¿Lo despeja K Bueno, de la ecuación? claro, que es por ejemplo el problema 6, ¿no? El problema 6 Claro. de la guía. Bueno, por ejemplo, cualquier resultado de estos a los que yo llegué, por ejemplo, veamos este, mira, vamos a tomar este, por ejemplo. Suponete que a vos te dan el epsilon. Bueno, acordate que K es epsilon del material, por ejemplo, K1 es el epsilon del material sobre epsilon 0. Bueno, entonces yo vengo acá y digo, K de polarización. En cualquier momento de mi cálculo puedo hacer esto que voy a hacer ahora. Pongo epsilon 1 sobre epsilon 0 menos 1 sobre epsilon 1 sobre, ¿entendés? Reemplazo la relación y acá me queda la carga libre. Bien, bueno, ¿qué va a pasar en esta cuenta? Y fíjate que te va a quedar epsilon 1 menos epsilon 0 dividido epsilon 0 dividido epsilon 1 dividido epsilon 0. Se te va a terminar yendo esto con esto. ¿Qué te va a quedar? Te va a quedar epsilon 1 menos epsilon 0 sobre epsilon 1. Te va a Sí, terminar quedando era para saber eso. pero todavía más fácil, todavía puede quedar así. ¿No? Es decir, tenés varias opciones. Pero bueno, todas son equivalentes. ¿Cuál es la respuesta correcta? Todas son correctas, dependiendo a veces de a qué punto quieras llegar de mejora, ¿no? De la expresión más simple posible. ¿Estamos? Bien. Bueno. Listo. Entonces, si les parece, me despido aquí, les digo adiós, si no tienen más preguntitas, y nos estamos viendo en otra oportunidad que tenga que reemplazar al profe. Así que les deseo éxitos en la materia. Les dejé mi correo por cualquier cosa. Si me quieren escribir, no hay problema. Gracias, profe. Adiós, hasta luego, éxitos.